This conference will now be recorded. Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una jornada más de la Oficina de Transformación Digital del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Gracias por hacer un hueco en vuestra agenda y compartir este webinar con nosotros. Mi nombre es Carlos García Moreno y soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Espero que la calidad del audio sea buena y me estéis escuchando bien. Bueno, en esta jornada me acompaña el equipo de Miller Co., que está formado por Javier Calvor, Héctor Miller y Eduardo De Feo, que posteriormente presentaré como se merecen. Agradecer a los tres pues, su predisposición desde el primer momento a colaborar con nosotros. Durante este webinar, organizado, como ya he dicho, por la Oficina de Transformación Digital en colaboración con Miller Co., empresa de consultoría y formación en implantación BIM con gran presencia internacional, hablaremos sobre los fundamentos de la metodología BIM a la hora de gestionar la información pues, de una infraestructura o de una instalación. BIM viene de las siglas Building Information Modeling y aporta grandes beneficios, entre ellos pues mejorar la optimización de los procesos vinculados al ciclo de vida de un proyecto y también mejorar todo lo que es la parte de coordinación, eficiencia y productividad, gracias a que esta metodología BIM pues permite reunir toda la información y la hace accesible y editable pues a los diferentes agentes que participan. Antes de pasar al webinar bueno, por recordar algún aspecto organizativo, todas aquellas dudas, preguntas que os puedan surgir durante el webinar, podéis volcarlas al chat y al final del chat, cuando termine la ponencia de los presentadores, pues se las leo yo directamente oralmente. Sí que agradeceríamos que los micrófonos permaneciesen apagados durante todo el webinar. Ahora sí que me gustaría pues, hablar un poco de la Oficina de Transformación Digital. Es un proyecto que ha iniciado el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales en abril del 2019 y tiene como función primordial pues, tratar de fortalecer el ecosistema en materia de transformación digital de pymes y autónomos, ayudándolos en ese proceso de transformación digital y también pues, incentivar el emprendimiento digital. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Pues mediante dos tipos de acciones. Por un lado, acciones de difusión, que es jornadas tanto presenciales como webinars, como este que estáis aquí presente, en el que tratamos de hablar de metodologías y tecnologías relacionadas con la transformación digital. Y también la otra vía es mediante acciones de apoyo que realizamos en nuestras instalaciones mediante la atención individual a pymes y autónomos. Podéis encontrar toda la información en la página web de la OTD, www.tdasturias.es. Por poner cifras a toda la labor que llevamos haciendo desde abril del 2019, os doy algún dato. Desde esa fecha hemos realizado más de 90 jornadas con más de 2.000 asistentes y hemos realizado 580 acciones de apoyo a pymes y autónomos. Brevemente os voy a resumir las dos próximas jornadas de la Oficina de Transformación Digital del COIAS. El 10 de marzo hablaremos sobre innovación rápida para diseñar nuevos modelos de negocio digitales y el 24 de marzo abordaremos el siguiente dilema: digitalizarse o transformarse digitalmente. Estáis todos invitados a participar. Ahora sí que me gustaría ya pasar pues, al webinar al que nos ha reunido hoy aquí a todos, fundamentos de la metodología BIM, cómo ordenar personas, procesos y herramientas. En primer lugar, me gustaría presentar a los ponentes. En primer lugar, Javier Calvoliste, es ingeniero mecánico por la Universidad de León, BIM Manager Expert, autor del primer curso online de BIM para Facility Managers en España y cuenta con 9 años de experiencia como consultor BIM y BIM Manager. Es formador e implantador BIM. Pasamos ahora a Héctor Miller, es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, ingeniero de aplicaciones de Autodesk, director de la empresa Miller Co. y ha realizado labores de consultor para la implantación BIM tanto en el Banco de la Nación Argentina como en el Banco BVA. Por último, Eduardo De Feo es arquitecto también por la Universidad de Buenos Aires, creador del concepto BIMbox como organizador de proyectos BIM y ha sido BIM Manager de proyectos constructivos de la torre del Banco Macro y también implantador del BIM en BBVA.
Sobre el programa del que hablaremos en este webinar, sé que es bastante extenso, pero bueno, trataremos de abordar cada uno de los puntos. Hablaremos de introducción al BIM, BIM, el ciclo de vida del proyecto, coordinación BIM, BIM como aliada de los técnicos, la problemática de los modelos BIM, la lógica de los contratos, datos, documentos y modelo de intereses que vinculan a los distintos actores. Hablaremos de negocio, de los distintos roles, tanto de los modeladores como BIM managers, BIM Manager Office y BIM Advisors y consultores, el mapa de implementación, el genoma de la implantación BIM y su secuencia de ADN, documentación y coordinación de las ingenierías con BIM, dirección y gerencia con BIM y proyectos existentes y números y nubes de puntos. Para estar en contacto con el Colegio de Ingenieros, pues a través de la página web www.collas.es, en redes sociales estamos en casi todas, LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram, y si no directamente, pues a través del correo electrónico collas@collas.es. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y me gustaría ya dar paso a los verdaderos protagonistas. Empieza Javier. Javier, ¿me oyes? Perfectamente. Te he oído y te veo perfectamente. Buenas tardes a todos. Hola, Javier. Bueno, pues si os parece voy a hacer una pequeña introducción. Voy a compartir pantalla, si me permitís. Vamos a ver. Vale, perfecto. Deberéis estar abriendo mi pantalla. ¿Es así? ¿Sí? Sí, estamos viendo, Javier. Perfectamente. Bueno, pues nada, simplemente quería hacer una introducción hablando de BIM. BIM es el acrónimo de, como bien ha dicho Carlos, de Building Information Modeling, aunque en realidad para nosotros es el acrónimo de Business Information Management, es decir, una gestión de información dentro de un negocio. Vamos a hablar de algunos cambios que existe en el mundo del BIM y que son algo, bueno, pues paradigmático. Bueno, como consultora nosotros llevamos trabajando en BIM desde hace bastantes años. Somos una empresa en consultoría BIM, ayudamos a dueños, a constructores, a arquitectos, a ingenieros, a fabricantes en todo lo que tiene que ver con el mundo BIM. Llevamos más de 25 años desarrollando soluciones y servicios para la industria de la construcción, 15 años de experiencia en BIM, somos unas 100 personas entre todas nuestras oficinas en el mundo y, bueno, tenemos una cartera de más de 1000 proyectos en BIM. Estas son una muestra de algunas de las oficinas que tenemos en el mundo. Y bueno, fundamentalmente hacemos tres bloques de cosas. Somos centro de formación autorizado de Autodesk, con nuestros cursos online. Llevamos desde 2009, desde que creamos el primer curso online, y ahí tenemos un error porque son 6.000 alumnos los que ya se han capacitado con nosotros. El segundo bloque de cosas que hacemos es la consultoría. Ayudamos a empresas a pasar de sistemas CAD al sistema BIM. Y por último, podemos actuar como una oficina BIM de forma externa. Modelamos del orden de 1 millón de metros cuadrados al año entre todas las oficinas que tenemos en el mundo. Bueno, ahí simplemente quería hablar de dos o tres cuestiones importantes. Una de ellas es el concepto que BIM ordena personas, procesos y herramientas a través de una BMO, una BIM Manager Office, que es digamos, el núcleo de organización del BIM dentro de una empresa, sea de cientos de empleados o sea de muy poquitos empleados. Aquí, por ejemplo, tenemos la BMO de cuando implantamos BIM en BVA, que bueno, parece algo extraño que un banco requiera BIM, ¿no? Porque parece que en principio pues es algo que va dirigido a, bueno, pues a una constructora, a un servicio técnico de ingeniería, de arquitectura, pero en realidad vemos que los máximos beneficiados del BIM son los dueños, ¿no? Son los propietarios. Y esto pivota en una idea fundamental que también quería comentar, aunque la desarrollarán Héctor y Eduardo, que es la teoría del Bim Bam Boom. Parece un chiste, pero no lo es. Esta teoría lo que nos dice es que por cada dólar o cada euro que se invierte en diseño, se gastan 20 durante la fase de construcción, es decir, la fase BAM, la A sería de Assembly, y bueno, es cierto, los honorarios de proyecto y dirección de obra pues deberían corresponder en torno al 5% del presupuesto de ejecución material, ¿no? Es una cifra que más o menos puede estar aceptada. Pero es que en la fase boom, es decir, mientras que el edificio está en servicio, se gastan a partir de 60. Es decir, todos los gastos acumulados en los 60, 80 años que un edificio, una instalación, una infraestructura está en servicio, todos estos gastos acumulados suponen 3 veces más que construir el edificio. Por lo tanto, es un paradigma y una idea muy importante que está empezando a adaptarse por dueños, como es BVA, por otros clientes que tenemos en España, como Iberdrola,
y también por la administración en España. El BIM se piensa que hay un mandato para que sea obligatorio en muy poco tiempo. Ahora mismo está siendo adoptado por diferentes administraciones en diferentes grados dentro de España. Bueno, Cataluña la verdad es que es el que se lo ha tomado más en serio y el que está licitando BIM de forma excluyente. Y bueno, todo pivota en esta idea, ¿no? Si hacemos una analogía del sistema BIM con el sistema solar, podemos decir que el BIM es el sol gracias al cual existimos y nos da luz y calor. La Tierra seríamos nosotros, estaríamos en la construcción virtual y digamos que tendíamos hasta sobre todo 2011 más o menos a atender al BIM como un análisis de planetas pequeños, que sin dejar de ser importante, bueno, pues hacía referencia a aspectos como construcción, análisis, estudios preliminares, etcétera. Pero donde verdaderamente está el ahorro y el negocio, y es por lo que empresas como por ejemplo BVA prescriben BIM en la reforma y en el control de sus activos, es precisamente en esto, ¿no? En operación y mantenimiento, gestión energética, facility management, gestión de activos, que es donde está el negocio para un dueño o un propietario. Es decir, para alguien con el que en última instancia vamos a estar trabajando. Aunque nosotros como técnicos trabajemos pues para una constructora o haciendo proyectos, al final estos trabajos siempre tendrán como último eslabón de la cadena un dueño. Y por lo tanto el dueño, al ser el máximo beneficiado del BIM, bueno, pues está empezando a prescribirlo. Bueno, pues sin más, voy a dejar de compartir pantalla, a ver si soy capaz de dejarlo. Y sin más os voy a dar paso ya a Héctor Miller y Eduardo de Feo, que aunque bueno, estamos hablando para el Colegio de Ingenieros, ellos son arquitectos, nadie es perfecto, ¿vale? Pero en realidad tienen una visión bastante abierta y nos van a enseñar algunos aspectos que seguro que van a ser de suma importancia. Cuando queráis. Bueno, muchas gracias Javi, gracias al colegio por recibirnos y bueno, a todos por dedicarnos un ratito hoy. Sí, a ver, tenemos más defectos que ser arquitectos, así que, pero no tratemos de no enumerarlos. Pasemos a lo que a todos nos entretiene más. Y díganme cuando están viendo mi pantalla, por favor. A ver, la verdad es que BIM al principio se veía medio feo, la verdad es que no tenía buen efecto, pero no se veía tan bien y no podía verse tan público. Hoy esto podría llegar a formar parte de este concepto BIM que hablamos nosotros. Esto es una nube de puntos que yo se las estoy mostrando a través de un navegador de internet. O sea, imaginen la potencia en este concepto BIM que bien definió Javier recién, en el que ordenábamos personas, procesos y herramientas, en donde yo sin duda, el lugar donde vaya a poner mi obra de ingeniería, de arquitectura o de construcción, el terreno es parte de él. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Los escáneres de nube de puntos hace muchos años que existen y nosotros lo conocemos, pero la verdad es que hace muy poquito tiempo que pudimos empezar a meter a estas grandes moles dentro de nuestros proyectos. Y bueno, y pensar en mostrar una nube de puntos de una obra de ingeniería de este tamaño, de esta envergadura, y tener la sensibilidad de poder recorrerla de esta manera, la verdad que hace nada, y nosotros realmente hace muy poquito que pudimos gozar de esto. Entonces, ahora ya empezamos a tener una sensación tridimensional mucho más fuerte de la que teníamos antes. Antes nuestro ejercicio era básicamente en 2 dimensiones y lo tratábamos de forzar a 3 dimensiones. Bueno, hoy la verdad es que con esta situación que la tecnología va abriendo paso, podemos complementar la realidad, la existencia, con nuestros proyectos en este proceso que sin duda los gobiernos, las administraciones, todo el sector público y privado, pero el sector público sabe que va a cuidar de esta planta, de esa represa, de ese puerto, años, muchos años, y no lo va a tener que dejar guardado en un cajón y lo va a poder compartir. Esto que están viendo acá es un proyecto que hoy estamos llevando a cabo en Bolivia con proyectistas españoles, argentinos, algunos sistemas
que se están resolviendo en diferentes partes del mundo, inclusive hoy con esto de la comunicación a distancia, obviamente mejoró la asimilación de todos a no tener que movernos. Lamentablemente antes lo usábamos bastante y viajábamos y nos gustaba, pero hoy nos vemos en la situación de que los trabajos son remotos, de que los estudios ya no están más abiertos, o por lo menos no como antes, y los recursos que yo voy a utilizar están relacionados a los recursos que puedan existir en una máquina común, y ahí empezamos a ir un poquito marcha atrás de la ventaja que habíamos tomado, a tener computadoras de los usuarios que están en su casa, a tener conexiones a internet de los mismos usuarios, y empezamos a tener que administrarnos un poquito mejor. ¿Por qué? Porque estos modelos, que ahora todos los estoy transaccionando desde un Google Chrome, este es un aeropuerto, o es por lo menos uno de los sectores del aeropuerto, tiene 250 metros de largo. Este aeropuerto, que fue construido en Argentina, pero que fue modelado en su sistema de equipaje, y estoy hablando de 1/3 del presupuesto del aeropuerto, modelado por Van der Lande en alguna plataforma específica con la cual nosotros solamente recibimos el producido final, y la geometría tan necesaria para poder meterla dentro de nuestro proyecto, de nuestra obra de infraestructura. Este Zeppelin, como fue denominado, que fue diseñado y modelado en Alemania, pero que nosotros lo pudimos incorporar dentro del único proyecto, de la única base de datos que existe. Y ejemplos como este, que parece modelado, todo parece modelado por la misma persona, pero en realidad no está modelado por la misma persona, está modelado por un protocolo. El protocolo que establece cómo es que tienen que aterrizar todos estos elementos dentro de un proyecto de arquitectura, ingeniería y construcción. Hace ya 2017, me parece que fue, Javi, que hicimos una presentación en Madrid, también en un colegio de ingenieros, y yo les dije en la presentación, acuérdense que todo esto es para ser operado y mantenido durante los próximos 60 años, y alguien levantó la mano y dijo, yo soy curador del Tajo y voy a y tengo obras o tengo que cuidar o curar cosas de hace más de 1000 años. Bueno, a ver, esto está relacionado a la demanda, al pedido, y la razón por la cual nosotros vamos a tener que empezar a entrar dentro de esta historia BIM, porque va a ser el nuevo lenguaje, vamos a transformar el lenguaje bidimensional y lo vamos a tener que poner dentro de un repositorio, que es esta nueva base de datos que nosotros denominamos base de datos conceptual. ¿Para qué? Para que todos los actores podamos trabajar de forma centralizada. Sin duda, la base de la pirámide es el idioma, y el idioma está establecido por los modeladores que van a poner esas piezas ahí adentro, aunque no sean los diseñadores, y ahora vemos cómo lo vamos a complementar. Estos modeladores necesitan entender el idioma, y esto es una capacitación de algún producto que tenga en alguna plataforma que pueda disparar estas bases. Para nosotros, la mejor que pudimos evaluar es la de Revit, por eso las capacitaciones son en Revit Arquitectura, Revit MEP, y son las que necesitan ustedes para empezar a comunicarse. Obviamente hay otros fabricantes y hay otros productos de muy buena calidad, pero hoy el market share o el mercado en realidad tiene una mancha azul de Autodesk muy grande, y por ahí es el idioma más común que vamos a tener en los próximos años. Después hay coordinadores de BIM necesarios. Nosotros acá tenemos un curso de una capacitación de procesos que aumenta la visión, no la capacidad de modelado, la visión de esta persona, en donde esta persona va a necesitar entender que su ecosistema no es solamente modelar, sino que administrar. Por arriba está el BIM Manager, ya mucho más ligado a una empresa, mucho más ligado a un proyecto, que define entregables y fecha, y por arriba de él encontramos a los advisors, a los consultores, que lo que logran hacer es
poder interpretar los pedidos. Nosotros, Javi, te sumo a algunas empresas como IDOM, de las cuales hemos participado en muchos proyectos, inclusive con departamentos diferentes, de los cuales las experiencias eran diferentes también. Y lo que demostraban era que los proyectos estaban en todas partes del mundo. Entonces, la mejor recomendación para establecer una base conceptual en esta pequeña presentación que estamos haciendo es entender que la diferencia que nosotros encontramos, y nosotros desde Argentina hemos hecho un gran esfuerzo para trabajar en todo el mundo, teniendo más de 1 millón de metros cuadrados modelados por año antes de la pandemia, es entender que estos modelos tenían que prestar atención a cuatro puntos claves. Estos 4 puntos claves son estos 4 puntos en los que nosotros podríamos producir con un mismo equipo para todo el mundo. Entonces, así de importantes son. Y estos son tener en cuenta las unidades métricas, que no es una novedad para nadie, pero obviamente esto lo podría llegar a ser diferente. Tener en cuenta el lenguaje. Tuvimos un proyecto con IDOM en Perú, con BBVA en Perú también, en el cual las reuniones a veces eran medio en catalán, medio en español. En el mismo momento, pero en otro proyecto, teníamos gente de Paraguay en América, y ellos tenían un lenguaje, su dialecto es el guaraní, y la mitad de la reunión era en guaraní. Pero bueno, a ver, aparte de eso, y bien marcado ahora, tenemos las normativas. O sea, yo sé que en León probablemente tengo una normativa que es diferente a la normativa costera o la normativa cerca de una cadena montañosa por su normativa sísmica o su detección de, no sé, de incendios o por lo que sea. Esto hace que yo pueda tener modelos generados desde un punto del planeta y que pueda dejar liberado para la customización estas definiciones. Aparte del lenguaje y la normativa, por ejemplo, tener el catálogo. Yo puedo diseñar desde España algo que va a estar en Arabia Saudita, pero si yo quiero un modelador que aparte maneje el idioma y que aparte entienda la normativa que le está pidiendo ese país y aparte conozca el mercado para saber qué productos se hacen en el lugar o se pueden traer desde afuera, yo estoy teniendo un perfil súper complejo. Y este perfil súper complejo yo en realidad voy a trabajar para dividirlo en un modelo que lo puedan complementar varias personas. Entonces, ya vimos el concepto de BIM, Building Information Modeling, o Business Information Management, como a nosotros nos gusta más decirle. Y acá empezamos a contarles en esta historia la buena noticia. Las herramientas que dieron paso a la generación del concepto BIM fueron susceptibles de organizar en templates, algo que nos habíamos perdido de alguna manera en conceptos o en años anteriores, la posibilidad de tener templates. Para nosotros templates esta es la definición, no va en contra de Wikipedia, pero un template es una estructura inteligente vacía de contenido. Los templates configuran estructuras seguras de administración. Ellos son resueltos mucho tiempo antes de que se originen los problemas y son transparentes a los usuarios. Entonces yo tengo gente definiendo espesores, anchos, formas de unión, si los edificios son cuadrados, si son redondos, si son altos, si son bajos, pero no pensando en ser un BIM manager mastering universal para poder participar de un proyecto. Para eso nosotros pensamos en una solución que hace muchos años, fíjense que esto tiene muchos años, es un concepto que en realidad se transformó en un software que se llamó BIMbox. BIMbox hizo en el 2014 la lectura del ecosistema. Mirá, tenemos usuarios en CAD, usuarios en herramientas CAD, usuarios en herramientas nativas BIM. En este caso, este video fue preparado para Autodesk, se presentó en 2014 en Las Vegas, pero por eso dice Revit, pero acá tendría que decir herramientas nativas BIM, coordinaciones en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, que son necesidades ahora del proyecto, no de los proyectistas. Cuando nosotros ponemos la cabeza en el proyecto, vamos a entender que
son claras sus necesidades y no van variando con el tiempo. Entonces, como miramos por acá, había niveles, había sistemas. Acá tenemos un sistema claro de aire acondicionado con un máster de documentación, que es un máster de sistema. Un nivel que tiene un monitor que se llama máster de nivel o máster de piso, y un máster. Esta estructura inicial, que obviamente está organizando el protocolo, manuales, protocolos y templates, son los que van a organizar mañana el proyecto. Entonces, yo voy a poder definir que usuarios en CAD tan importantes para la industria, esto en 2013-14 recibimos una consulta a través de Millerco Ibérica de un conjunto de viviendas de 450.000 metros cuadrados que querían poner obligatorio el BIM. Y nosotros le dijimos, mirá, si vos pones esto como obligatorio, el asesor que hace 30 años te está entregando una respuesta en tiempo, forma, costos, que su palabra vale oro, si él no se anima a migrar, te lo perdiste. Entonces, los invitamos a desestructurar esa obligatoriedad para que él pueda entregarlo en un formato y que haya o un responsable o una contratación después de esa para que pueda cumplir con ese requisito. Entonces, acá el usuario de CAD accede al piso 6 de aire acondicionado. Ese piso 6 de aire acondicionado lo que va a pasar es que me va a llevar al servidor y el servidor va a extraer en estado no editable todo lo referente al proyecto, arquitectura, estructuras sanitarias, eléctricas que dan soporte a este aire acondicionado, pero en estado editable solamente el aire acondicionado. O sea que este archivo pesa 130K. 130K que yo voy a poder sincronizar muy fácil en una nube gratuita o privada, o pública o privada, en un Dropbox gratuito, y en esta estructura voy a poder leer cómo es que este CAD se relaciona con un modelador, se relaciona a personas, procesos, herramientas, se relaciona con una herramienta como la de Revit MEP, para que un modelador que tenga la habilidad pueda transformar este proyecto antes de construirlo en realidad, construirlo virtual. Yo no sé si me están escuchando o son muy respetuosos o hace una hora que estoy hablando solo, pero si por favor me dan alguna señal que no los estoy viendo, díganme si están ahí. A ver, vamos a chusmear. Sí, bien, perfecto. Ahí no los veía. Bueno, continuamos. Entonces, ahora estamos pensando en qué necesita el proyecto y qué necesita el proceso de diseño, ya sea de alguna instalación o sea de alguna ingeniería, para tener el control de este proceso. Y bueno, entonces preparamos monitores, ahora en 2 dimensiones, que lo que hacen es traccionar esos planos 2 dimensiones y ordenarlos en un máster de nivel. Este máster de nivel trae el resumen de todas esas ingenierías. Esto obviamente está explicado con un proyecto completo, complejo, porque tiene mucha información, pero el criterio es armar el template de lo que mi empresa necesita y después tener un máster de nivel que se pueda analizar según las necesidades que tiene mi tipología de proyecto. Que a tipología le decimos hospitales, laboratorios, hangares, galpones, etc. Cuando voy a coordinación en 3 dimensiones, voy a agarrar el sistema sanitario, por ejemplo, en este caso, y lo que veo es que hay ahora un modelo tridimensional con el proyecto definitivo, con un proyecto necesario con temporalidad, que podrían ser estas torres grúas, y acá analizo con esta ingeniería, a ver, qué es lo que realmente necesita este proyecto. Y la verdad que nos da la posibilidad de que actores no técnicos puedan hacer clic, abre una herramienta y esa herramienta me muestra el proyecto. En coordinación de 3 dimensiones, en un máster de nivel, ahora me organiza ese piso, ese nivel, y yo puedo coordinar con todos los asesores juntos en un Zoom muy parecido a este, y decimos, muchachos, organicémonos, quién sube, quién baja, quién pasa primero, quién puede ir a la obra en esta fecha. Entonces, un proyecto tan complejo diseñado integrando herramientas no nativas, pero que están adentro del concepto, que son las herramientas CAD, y después para adelante, ¿no? Herramientas de operación, ¿cómo es que se ven ahora en un único proyecto? Bueno, la verdad es que este máster en alguna herramienta determinada, obviamente que Revit lo puede abrir, pero si yo les mostrara el proyecto en un máster, ven que
la complejidad de lo que se hizo fue altísima, aunque ahora vamos a repasar algún que otro concepto de definición de detalle. Yo tengo todo el volumen de modelado y la complejidad de construcción, que la verdad que si se puede construir a mano es mucho más fácil construirlo acá, es 100 veces más barato construirlo acá, ensayarlo acá. Fíjense que ahora que son expertos en Beambox, saben que es un máster de sistema. El máster de sistema me puede contar solamente cómo es el sistema de aire acondicionado. Y esto se filtra solo. Y cuando digo máster de nivel o máster de piso, puedo ir al piso 14 y ese piso 14 me puede dar la complejidad de ese nivel. Imagínense que si yo les... Perdona que te interrumpa, Eduardo, es que te has quedado sin el rol de pantalla. Tienes que volver a darle a compartir. ¿Hace mucho o hace poquito? No, ahora mismo, hace 5 segundos. Se ve que es tan inteligente que regula el tiempo. Ahí vamos. A ver, no sé dónde me quedé, Héctor. ¿Vos me podés ayudar? ¿Vieron la torre Banco Macro? Sí, venías perfecto. Bien, perfecto. Torre Banco Macro, esta es la que habíamos mencionado. Torre Banco Macro tiene una columna ahí, la verdad que enorme la columna, pero es la misma columna que se coloca en una habitación o en una vivienda o en un galpón logístico, pero en planta baja, o sea que la complejidad de colocarla es la misma, y todo esto, lo único que varía en una torre de 70 metros de 70 pisos es ponerla en un Z que corresponda para tener esta representación, o sea que la mínima coordinación en X, en Y, en Z, y todo el mundo trabajando de esa manera, nos garantiza no que este proyecto, por ejemplo, este otro proyecto de 250.000 metros cuadrados, nueva sede de gobierno Honduras, en la cual, casualidad, aparecen máster de pisos, máster de sistema, yo podría llegar a entender que puedo tener proyectos separados donde el sector 0 es la parte de abajo y el sector 2 es la torre y el sector 4 es otro de los edificios y el sector 1 es otro de los edificios. Puedo empezar a entender que esa complejidad la puedo empezar a repetir en cantidad de veces. O voy a pasar a un proyecto en donde, este es el proyecto que trabajamos con IDOM, otra vez, inteligencia de mano derecha y de mano izquierda, puedo empezar a analizar cuáles son las marcas que se hicieron a lo largo de ese proyecto y cuáles fueron los comentarios que esas marcas trajeron para poder tener un proyecto ordenado y coordinado. Entonces, los templates nos permiten que yo pueda trabajar ordenado antes de empezar al proyecto. O sea, yo voy a saber antes de comenzar el proyecto qué es lo que estoy viendo. Entonces, esto va a ayudarles y va a apuntarles en esta visión que nosotros tenemos de la división de la matriz productiva, en donde hoy diseñadores que no manejan herramientas nativas CAD, obviamente que son los más necesarios por la definición, pero si nos ayudan a pensar el diseño, tiene una ejecución no lineal. Yo voy iterando entre opciones de diseño, hasta que no hablemos de diseño generativo, tratando de encontrar la mejor respuesta. Y la precisión o la previsión de la definición es poco precisa. Lo que sí tiene es límite. En marzo entregamos, así que en marzo entregamos la mejor versión que llevamos. Pero la producción ahora es lineal. Yo genero tanto modelado por hora y genero tantos entregables por hora. Eso va a permitir tener mucha previsión y tener templates muy precisos como eso, inclusive en diferentes fases: factibilidad, diseño, construcciones y operación. Esto es importante entenderlo porque ahora le voy a dar paso a Héctor, en donde el LOD, el nivel de detalle gráfico como concepto, y voy rápido porque sé que tengo tiempo limitado, que es el Level of Detail, Level of Development, habla en sí de la construcción de esto, de cómo se debe hacer, y nosotros apuntamos al LOD como el responsable de los éxitos en implementación, pero de los fracasos también, porque hay gente que piensa que tenemos que esperar al fabricante un modelo de fabricación para ponerlo adentro de la torre Banco Macro, o sea, una silla con 14 tornillos, con biseles, con geometrías complejas, en donde cuando yo pongo 14.000 sillas, explota la base de datos. No sé si me podés
hacer pie acá, Héctor, y ya te dejo la presentación a vos. El level of detail dice que esto es una columna de hormigón simple o es la conceptualización de una torre de 70 niveles, pero cuando yo a esto le doy mucho nivel de detalle gráfico, estreso bases de datos, discos rígidos, servidores RAM, video y sincro, pero cuando esto, que es el nivel de desarrollo, lo argumento en definiciones, lo puedo conectar. UX es experiencia de usuario que nosotros definimos que son estas redes sociales que conocen ustedes como ERP o ERP, en donde SAP, Ecodomus, Tririga, Máximo, Excel y Fama están dentro de los administradores que más adelante van a tener que gestionar ese modelo que tardó en diseño pocas semanas, en documentarse pocos meses, en construirse pocos años, pero en operarse, a ver, probablemente con alguna cultura española, algunos siglos, digamos, ¿no? Te paso la presentación, Héctor, así puedo estar en tiempo. Perfecto, Edu. Yo voy a compartir mi pantalla. Vamos a compartir aquí. Bueno, a ver, también agradecerles por la invitación al colegio, a Carlos, y que estén ahí atentos a este ratito que podemos compartir de locaciones tan distintas, ¿no? Quiero agregar que aparte que nosotros tenemos varias cosas en contra, que aparte que somos arquitectos, somos de Argentina, así que los modismos y la forma de pronunciar seguramente van a ser diferentes, pero bueno, nosotros somos hijos de España, así que con los que nos tocó es con lo que hacemos. Está buenísimo hasta acá, digamos, porque esto es nada más que una charla, si se quiere, un poquito informal para tratar de llevar algo que es bastante complejo, que es un concepto. A ver, BIM no es ni una metodología, ni es una herramienta, ni las herramientas nativas BIM garantizan que cuando alguien esté haciendo un modelo, esté haciendo un BIM, ¿no? Y esto me parece que es determinante. Por eso, el cambio que se está produciendo es tan feroz, es tan fuerte, y ya llevamos unos cuantos años, y van a llevar otros más, que esto necesita del que, digamos, de la persona o de la empresa o de la institución que esté por abordar este tema, que lo haga con muchísima amplitud de criterio. Esto no es un sistema, no es una metodología, nosotros lo planteamos en un lugar mucho más arriba, que es un cambio absolutamente de filosofía, ¿no? Y hay que abarcar esto con esta profundidad y con este marco amplio de entendimiento. Un poquito toda esta pantalla que estamos viendo acá, lo que se habla de BIM son modelitos, te dicen BIM y aparecen modelitos en 3D, cuestiones que son muy complejas, cositas que dan vuelta por todos lados, y la verdad que eso es, a ver, la punta de la punta del iceberg cuando alguien está hablando de BIM. Pero yo quiero cambiar un poco el campo, digamos, de aproximación, y empezar por acá. Esto es ese aeropuerto que mostró Edu en un principio, es una partecita de todo este complejo. Esto es un complejo aeroportuario. Y hoy la verdad es que la discusión no es si BIM sí o si BIM no, ni siquiera los modelos BIM ya son discutibles si se tienen que hacer o no. El gran tema de hoy pasa por que las grandes urbes, las grandes ciudades, los barrios, las naciones, los estados, van a recibir estos modelos. O sea que no hay que discurrir si sí o si no, sino hay que empezar a pensar cambiando la hoja, y hay que empezar a pensar, cuando nosotros hagamos un modelo BIM, inevitablemente va a pegar en el territorio. Ese pedacito que mostró Edu de acá, es esto que está acá, ¿no? Es este proyecto que tiene, como dijo, un montón de data, y acá hay un montón digamos, de ingenierías que se integran, incluso ingenierías que no les son comunes o tan comunes a lo que es el campo de la arquitectura e ingeniería de construcción. Estas son ingenierías mecánicas, intertransportadoras, que se integran evidentemente a obras de arquitectura, y es muy importante integrarlas e entenderlas como una sola. Lo mismo pasaba con este modelo acá, este Zeppelin que nombró, que también inclusive está hecho con nuestros softwares. Ahora, yo no puedo entender que vaya a estar generando modelos, este modelo así completo como está, con este grado de definición y todas las cantidades de elementos que están acá, que vaya a pisar este territorio tal cual aparece. O sea, ¿por qué no lo puedo pensar así? Porque simplemente, desde este punto de vista, nunca más voy a poder abrir el modelo. Y la verdad es que el tornillo de la estructura metálica a esto no le importa. Y eso que vimos es una partecita.
¿Y qué otras cosas están ocurriendo acá? Y mientras eso se está desarrollando, yo tengo una conceptualización, un tipo de información que tiene que pasar a diferentes escalas. Volvemos, el gran problema de BIM es un tema de extremos. Es tan importante la parte como el todo. Y la integración que tiene que ocurrir entre la parte y el todo es fundamental para acercarse al concepto. Esta partecita que está acá, este modelito que está por acá, también forma parte de ese mismo proyecto y tiene su propia complejidad. Y cuando yo me veo, no, a ver, no es eso, no son esos 200.000 metros cuadrados, es una cosa mucho más chiquitita, pero desde el punto de vista conceptual de BIM, tiene las mismas prerrogativas. Ahora, por favor, que nadie me diga que los matafuegos, los extintores, estos que aparecen acá, me tienen que pasar a un nivel de estructura analítica de planificación como son las ciudades. Es decir, ¿y alguien está pensando en que hay áreas de contacto mayores que tienen que venir acá? Por otro lado, todos los sistemas de infraestructuras que ahora están quedando enterrados en el piso, ¿se están conectando con las redes que ya existen acá? ¿Cuáles son las diferentes dimensiones que yo estoy viendo cuando estoy viendo eso? Y ese proyectito que ustedes vieron es este pedacito que está acá, que obviamente cuando me acerco tengo otros tipos de calificaciones o de visualizaciones o de consideraciones al respecto de este modelo, pero eso no está pasando con el extintor. Porque yo tengo que entender que este modelo, al igual que este modelo, al igual que esta torre que está acá, al igual que las vialidades, al igual que el puente, al igual que las pistas, al igual que los estacionamientos o que los grandes galpones, forman parte del mismo territorio, del mismo proyecto. Entonces yo empiezo a tener diferentes dimensiones, una dimensión particular, una dimensión general, algo que pasa desde el pelo de la tierra, desde el horizonte hacia arriba, y algo lo que pasa desde el pelo del horizonte hacia abajo. ¿Por qué yo tengo que empezar a entender esto como este macrocosmos? Porque la verdad, y a ver, y habría que preguntárselo a Einstein esto, ¿no? Cuando hizo la teoría de la relatividad general, que veía grandes volúmenes, pero también cuando veía la teoría cuántica, cuando veía lo mínimo, lo mínimo se pelea con lo máximo o lo máximo con lo mínimo. A ver, no, forman parte de acercamientos a la misma realidad que cuando un actor lo ve, o es analizado con un cierto lente, con un cierto foco, con una cierta intencionalidad, tienen que empezar a hablar. No son cosas diferentes, son las mismas cosas. Y aparte acá hay otra cuestión que tiene que ver con la territorialidad, porque cuando yo, entierro esas grandes infraestructuras, nunca más lo voy a ver. Sin embargo, cuando yo empiezo a hacer otra obra más adelante, seguro me lo voy a encontrar. Por lo tanto, otras dimensiones que tengo que empezar a articular, y no les estoy mostrando el modelito, sino lo estoy haciendo acercamientos hacia el concepto, es el tema de temporalidad. Cuando yo veo esto, y lo estoy viendo en la realidad, solamente veo dos dimensiones. Veo la dimensión de las existencias, lo que realmente existe, y las dimensiones de lo que se está construyendo. Pero no veo el estado de avance que tenga esto. Pero de lo que de ninguna forma voy a estar viendo desde arriba, es lo que pasa por abajo, ni tampoco puedo estar viendo el proyecto que va a caer acá, con el cual me tenga que relacionar y con el cual yo, ahora o más adelante, me voy a tener que empezar a comunicar. Estas cosas no las tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, hablar de BIM no es ver este dibujito, porque este dibujito de acá es muy hollywoodense, obviamente que es muy impresionante, obviamente que esto es lo que se necesita, pero esto es lo que se necesita para este grado de análisis. Y si yo me voy más al detalle, seguramente cuando me acerque ahí voy a tener otro grado de análisis, de detalle que necesita esta información, pero quizás no esté acá, quizás estés en otro lado. Entonces, de nuevo, vamos a revisar realmente lo que es BIM y si se explica simplemente mostrando un modelo desde afuera. Desde afuera es muy difícil saber qué es BIM o qué no es BIM. En realidad, y nosotros un poco bromeando con un aspecto médico, para saber si un modelo BIM realmente empieza a considerarse como tal, tenemos que hacer un análisis endoscópico. Tenemos que empezar a meternos, suena un poco feo, pero es así, en las tripas, porque de afuera puede estar muy maquillado, muy hermoso, pero la verdad que puede estar enfermo y eso no lo puede rescatar nada. Esto que estaba acá, como mostraba Edu, es un modelo BIM de esa torre macro que le estábamos viendo. Este modelo BIM no está solo. Si yo empiezo a articular esta información, acá hay muchísima articulación que tiene que ver con otro aspecto. El aspecto bidimensional de esos modelos,
¿Lo vamos a dejar aparte? O sea, ¿solamente es BIM cuando lo muestro en 3D? ¿O toda esta información que empieza a aparecer acá, que es la planimetría seccionada por un piso de una instalación particular, empieza a darme un montón de datos con los cuales se comunica con el modelo general? Vale decir que este modelo que está acá, cuando si yo lo revisara y dijera, este elemento que estaba acá, esta tubería que pasa por acá, todas las características físicas que tiene esto, yo lo podría encontrar en otros lados y te muestra, este documento que está acá, este elemento que está acá, aparece también en este documento que está acá y me abrió otro plano documental en 2D y también aparece acá. O sea que si yo voy a ese modelo general, los modelos hablan. Si yo lo dejo solamente, este era el pedacito de ese tubo que está metido en todo este proyecto. A ver, hace falta entender que yo puedo encontrar una aguja en pajar. ¿Por qué? Porque yo vinculé la información que es asequible a cualquier personaje, técnico o no, en forma fácil. Pero yo me estoy metiendo adentro, estoy haciendo un trabajo como endoscópico. Cuando yo veo esto también es un modelo BIM, esto está integrando diferentes tipos de plataformas. Acá hay un tipo de modelamiento que ni siquiera se hizo con Revit, se hizo entre diferentes plataformas. Acá hay archivos de Tecla, hay archivos de Revit, hay archivos de AutoCAD, hay archivos de otro tipo digamos, de uso, pero estoy hablando exactamente del mismo modelo. Estoy teniendo la misma conjunción de datos. Y cuando yo camino por acá, o cuando camine cualquier persona por acá adentro, puede entender perfectamente el proyecto en su conjunto, porque justamente una de las cosas que garantiza BIM es la integración de data y de personajes que tienen acceso a esto. Y yo lo estoy mirando desde afuera. Ahora, si yo me paso a este modelo que está acá, por ejemplo, ¿podría decir que es BIM? Este fue el punto donde nosotros empezamos con BBVA Corporativo en Madrid, que ellos ya habían hecho muchísimos ejercicios de modelos BIM. Les cuento la historia real con la que esto pasó. Hicieron muchísimos de estos edificios. Nosotros no podemos decir que las personas que modeló esto no supieran manejar la herramienta. Obviamente que para hacer esto tenés que tener un grado de expertise importante para manejarla. Tampoco podemos decir que no trabajó. Acá hay muchísimo trabajo, quizás de mucha gente. Tampoco podemos decir que no le puso amor a esto, porque evidentemente para hacer esto tenés que estar comprometido para hacerlo. Ahora, ¿esto es un modelo BIM? Pensemos en ese BIM Bam Boom. El BBVA no es ni empresa proyectista, ni es estudio de ingeniería, ni es constructora. Ellos son banco. Y una de las cosas que más les importa es manejar sus propiedades, porque el día número 1 que empieza a trabajar, a operar, se empieza a romper o empiezan a pasar los defectos o se empieza a adecuar por el mismo uso. Y el jefe de operaciones de este edificio en particular tuvo un problema con el sistema de climatización del tercer piso. Entonces dijo, bueno, yo necesito ver la información del tercer piso de climatización. Y le dieron esto. Y el pobre hombre dijo, bueno, pero necesito ver el tercer piso del sistema de climatización. Dijo, sí, está todo acá. Y la realidad es que está todo acá. Pero esto es una gran bolsa de gatos. Esta es la estructura con que fabrica, particularmente Revit, su estructura de datos, que se llama categoría, familia, tipo, instancia. Pero no es la forma que él necesitaba verlo. Él necesitaba ver el tercer piso de climatización. Bueno, simplemente no se pudo encontrar lo que él necesitaba. ¿Pero por qué? Porque acá es donde se antepone el hecho de salir a modelar como loco, porque la herramienta es hiperpotente y yo puedo generar un montón de cosas, pero la verdad es que no hay una estructura de pensamiento que lo sostenga. Acá es cuando nosotros dividimos a los libres pensadores de los musculosos. Acá es donde ocurre el gran problema que no tenía en su génesis el mundo del CAD, que tenía otros problemas, pero como el mundo del CAD era tan difícil hacer las cosas en 3D y acá es tan fácil, lo único que se percibió es que había un cambio de herramienta, cuando en realidad había una fosa de 10 kilómetros de profundidad y todavía es más honda entre un concepto y el otro concepto. Entonces, claro, salimos a modelar como locos y esto es lo que ocurre. Pero el tema es que yo estoy haciendo una estructura de bases de datos, que la estoy construyendo con tubos, con lámparas, con columnas, con escaleras, con barandas, con muros, con pisos. Con eso estoy construyendo una estructura de datos. Entonces, vos no me podés dar al final a una persona súper normal, que quizás no sea técnica en Revit, porque no lo tiene que ser,
y le tires por la cabeza esto, porque no lo va a encontrar. En cambio, si yo me cambio ahora, me cambio cualquiera de estos proyectos que está acá, me cambio al aeropuerto, como decía, como mostraba Edu, y quería ver la estructura compositiva, la primera endoscopía que hago es buscar acá. Lo que le estoy mirando son las tripas a esto, estoy mirando la estructura de datos y estoy buscando inteligencia de repetición, porque si yo estoy con un tipo de sistema hablando particularmente y quiero ver la parte de estructura metálica, bueno, puedo escindir con un botoncito una parte del todo y poder ver la estructura metálica y hablar particularmente. Pero la estructura metálica, ese botoncito lo que hizo fue venir y aprender a apagar en forma automática los pedacitos que esto estaba, con los que estaba compuesto. Si yo me cambio ahora, como lo mostró también Edu, me cambio de proyecto, este es otro proyecto que no, la función ni se le aproxima al aeropuerto. Sin embargo, es exactamente lo mismo. Cuando vengo acá y pongo clima, dice, bueno, fantástico, yo encontré el clima y lo que hizo ese botón es repetir una acción que fue encontrar todo lo que dice AA, que es clima, y ponerlo acá. Ahora, si ustedes no supieran nada de Revit, que no lo tienen que saber, nada de Navisworks, que no lo tienen que saber, pero ustedes son los que se encuentren con el problema, este mismo personaje que quería ver el piso 6 de aire acondicionado, y yo te doy el mapa de tesoro y te digo que la partecita con la que se integra esto, los que dicen AA son de aire acondicionado, los que dicen IL son iluminación, los que dicen BT son baja tensión o como se denominen, pero con una estructura antecedente a la creación del modelo, y vos querés ver el piso 6 de acondicionado, vas, buscás el nivel de los azares y decís, ah, te encontré, gocha, es esto. Y yo solamente me quedo con esto, esta es la partecita que compone todo eso. Y ahora que yo me encontré el problema de infraestructura que tenía en este nivel, en este sistema, puedo sí escarbar para que me dé más información. Pero yo no puedo ir de lo particular a lo general. Para entender algo, tengo que ir de lo general a lo particular. Y una vez que me encontré con esto, acá tenía un problema los equipos mecánicos, los encuentro, me dice que hay 5, y los deja solito, y me va dejando, son estos los equipos, y acá sí le puedo estudiar toda la información. Yo lo que quería era estos equipos de acá, y lo dejo solito, y ver cuántos de estos equipos había, y empezar a investigar con toda la metadata que esto tiene, porque en cuanto yo toque todo esto, cuando yo toque este elemento, me va a dar un montón de información que está acá. Toda esta es la metadata, porque estos sistemas manejan el dato geométrico que aparece acá, pero todo el dato complementario que terminan de formar este objeto. ¿Quién lo hizo? ¿Dónde está? ¿Cuál es el caudal? ¿Si está en qué fase está hecho? Etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense de nuevo lo que encuentra esto en todo este conglomerado. Entonces, yo no puedo entender a BIM como el dibujito. Pero, ¿cuál es el problema también que tenemos? El gran problema justamente es la estructuración de esa data, es el pensamiento antecedente con lo que esto se manifiesta, con lo que esto se va a documentar, a cubicar, a computar, a construir, a certificar y a mantener durante toda la vida. Y parece que acá, cuando nosotros llegamos, no aprendimos nada de lo que pasaba en las otras industrias. A ver, lo que es la industria, lo que es AEC, por las siglas en inglés de Arquitectura, Ingeniería y Construcción, son conceptualmente BIM 25, 20, 30 años antes que nosotros. Hace mucho tiempo que ellos son BIM. Si no, pregúntenle a esa software como CATIA, por ejemplo, donde se hacen estos aviones, o las naves espaciales, o las naves que van al agua, o los autos, hasta una plancha. Si usted tiene una máquina de planchar, una cafetera, está hecho con el mismo concepto. No importa el volumen de lo que tenga que hacer. Lo importante es el concepto que lo sostiene. Entonces, de nuevo, pasamos a otra estructura. Nosotros hasta ahora estuvimos jugando, no sé si juegan por allí, creo que sí, estuvimos jugando las damas, que tiene un tablero con fichas, en donde no hay mucho intelecto, hay acción, reacción, te como, me como este, como me con eso. Y de nuevo, otro juego jugamos igual. Ahora, distinto es el ajedrez. Ahora, el ajedrez tiene un tablero muy parecido y tiene otras fichas, pero no tiene nada que ver un juego con el otro. Es un juego de estrategias, es un juego de cabeza, es un juego en donde mi jugada la estoy preparando no solamente para lo que estoy haciendo en ese momento, sino para 5, 6, 10, lo que te dé la cabeza y lo que puedas estudiar, jugadas hacia adelante. Así están hechos estos elementos.
o un avión, ustedes piensan que está hecho en un archivo que dice avión, o un barco, o un auto, o una cafetera. A ver, ¿cómo es el sistema de administración que hoy dividen los mundos y nosotros queremos contarles? Uno es este. Estos que son estructuras únicas de datos, están todo metido acá adentro. Este es el resultado. Y el otro acercamiento es el que de nosotros de alguna forma entendemos, que es este, que está hecho por pedacitos que componen estructuradamente un elemento mucho mayor, mucho más complejo. Ahora, el resto de las industrias lo hace así. ¿Y cómo es que lo hace? Se llaman partes y ensambles. Todas estas partecitas que ustedes ven de un avión forman parte de una estructura de datos totalmente separada, incluso el lado a la derecha, el ala a la izquierda. Son dos cosas separadas. Y como ustedes ven acá, el ala tampoco es un archivo. Cuando yo desmembro esto está por cada componente que tiene el ala. Y si yo voy a la parte componente, tiene un subensamble que habla de esa parte. Así hasta llegar a dónde. Y así hasta llegar a la parte indivisa mínima, que es la que compone y se va ensamblando en áreas en partes mayores. Estos son partes y ensambles. Por eso que lo que nosotros tenemos acá son partes y ensambles. Los ensambles son los pedacitos que nosotros llamamos sistemas que se compone esto y cualquier persona lo puede identificar. Yo quiero ver la iluminación del piso 6 y esto que está acá es la iluminación del piso 6 y está en un archivo que tiene solamente la iluminación del piso 6 y pesa poco. ¿Qué internet necesitamos para digamos, comunicar esta información? ¿Qué máquina necesitamos para para comunicar esta información y para modelarla? Una máquina súper elemental. ¿Y qué pasa cuando yo quiero mezclar con otra cosa el piso 6? Por ejemplo, me interesa ver la parte de aire acondicionado. Me voy acá, encuentro el mismo elemento y digo, porque esto necesita aire acondicionado y lo puedo aprender. Y acá había una cosa con la otra, pero ¿cómo lo puedo entender? Esto es la parte. Cuando yo voy acá, estos son los ensambles. ¿Y ensambles de qué tipo son los que se tienen que entender en arquitectura, ingeniería y construcción? Siempre. No me importa si yo estoy haciendo una central termonuclear o estoy haciendo un edificio o una casita. Siempre lo mismo. Uno de los ensambles se llaman sistemas. Entonces tengo el sistema de climatización, el sistema hidrosanitario, el sistema de protección contra incendio, y entiendo eso. Y en la otra parte es el ensamble de los pisos, que puedo tomar cualquiera de los que me interesa acá y poder estudiarlo particularmente, porque cuando yo llego acá hay suficiente información como para que me quede con el análisis de este pequeño despelote que aparece acá y alguien lo tiene que arreglar. Porque justamente estos sistemas, que se llaman VDC, Virtual Design Construction, lo que me permite es construir esto realmente, pero digitalmente, antes que ponga un clavo o un pie en la obra. Y esto no es más que la asimilación de las experiencias anteriores, tomar toda la data anterior de cómo construir nuestros hermanos de las otras industrias. Y fíjense que incluso estas partes están hechas en diferentes partes del mundo y están ensambladas en otras partes del mundo. A ver, ¿vamos a seguir pensando que BIM en todo caso es el dibujito de esto? Fíjense esto que estaba pasando acá y particularmente pasaba acá. Este es un caso, nosotros contra la historia, todo lo que ven acá son historias reales. Este es un proyecto bastante icónico en la ciudad de Buenos Aires, un proyecto que tiene una geometría un poquito compleja. Y esto que estaba acá era la cubierta inicial que tenía el estudio, ¿no? Que propuso el estudio proyectista. El estudio proyectista de esto fue el de César Pelli y Asociados, el mismo que hizo la Torre de Kuala Lumpur, las Torres Petronas de Kuala Lumpur. O sea, un estudio muy reconocido, el cliente es un cliente importante, la empresa constructora es una de las empresas top 5 de la República Argentina, o sea, todos players importantes. Esto que estaba acá era un subcontrato de la cubierta. $500,000 salía esto. Y esto se subcontrataba de Argentina y todos los que eran los elementos que componían esta cubierta venían en barco. No le quiero explicar lo que es traer cosas importadas al puerto de Buenos Aires con la aduana y demás. No les quiero contar los problemas que acarrean esto. Toda la parte de encofrados venía desde afuera. Pero cuando nosotros empezamos a modelar esto, porque nosotros ganamos la licitación de este contrato y empezamos en instancia de construcción, el contrato atado a la empresa constructora, cosa que no estaba del todo bien, porque ellos tenían toda la información, justamente no estaba del lado del owner ni del lado del project management, sino de la empresa contratista. Empezamos a trabajar en opciones de diseño, hicimos como cerca de unas 20 opciones, y esto que está acá
es el resultado de lo que finalmente se construyó, una estructura mixta de hormigón y acero que estaban hechos en diferentes software. Una estructura mixta de hormigón y acero que estaba hecha en diferentes software. Esta era la parte de hormigón armado, esta era la parte metálica, y los dos elementos se compatibilizaban bajo un único criterio de un proyecto. Esto que está acá no forma parte del proyecto este que está acá, que es el que está por ahora aprobado. Lo que nosotros hicimos con la estructura de las partes que esto tenía es sacar una porción de esto para estudiar aparte. A eso nosotros lo llamamos expedientes. Los conceptos de expedientes se dan todo el tiempo, en todos lados, en todas las obras, que es el análisis minucioso o la alternativa particular de una partecita que integra de un todo. Mira, hasta que no lo cambiemos, lo que vale es esto que está acá. Pero eso no me quita a mí extraer como si fuese un cartucho de un rack esto y estudiarlo. Esto fue lo que pasó acá. Y esta información que está acá, a ver, es la información que generó la empresa constructora. A ver, no les voy a mostrar belleza con esto porque no son planos bellos, pero créanme que con esto, con esta documentación, se hizo esa cubierta, que no era tan simple de hacer. No era una obra tan compleja, no era una obra tan alta, esto estaba a cerca de 150 metros de altura, esa cubierta, pero estos fueron los planos de construcción documentales que hablaban con la única base de datos que existía, porque como les mostré en un principio, cuando yo quería saber esta mesa de encofrado a dónde estaba, yo la puedo encontrar en todo el resto de las documentaciones, porque el programa lo maneja así, es decir, la persona que estaba analizando esto en obra que tenía una notebook, aparte de los planos impresos, entendía perfectamente dónde estaba, en 2D y en 3D. O sea, esa mesa de ese encofrado era eso. Y esto que yo les voy a mostrar ahora es, a ver, con la belleza que esto puede llegar a tener, esta es la realidad, porque BIM, a ver, está muy bien llenarse la palabra, pero ¿realmente hiciste algo con BIM? Esto que estaba acá, a ver, son estas son las mesas, Esas mesas que nosotros veíamos son las mesas que sostiene este encofrado. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo me tengo que presentar? Esto, a ver, se agarraron medio millón de euros, porque esto lo hicieron con los propios carpinteros que tenían la obra, con maderas muy económicas, con tornillos y martillos. Lo mostramos para que vean que es realidad. Esto era el damero con el que se construían cada una de esas porciones, de esas mesas. X, Y y Z. Esos son estos elementos que aparecían acá. Entre una cosa y otra. El modelo digital tiene que ser un modelo que puede estar proyectado, pero que se tiene que utilizar en instancias de construcción. No tiene que ser una mentira, tiene que ser una verdad. Y con esto, aparte de ahorrarse muchísimo dinero, se ahorraron muchísima cantidad de tiempo y estudiaron infinitas opciones. No se estudió una sola opción, se estudiaron infinitas opciones. En la parte de la estructura metálica, que lo estaba haciendo otra empresa, a ver, todos estos ensambles que se produjeron por el estudio de dónde estaban los insertos en los elementos de hormigón que estaban esperando que llegara, que se izara, no eran piezas chiquititas, eran piezas grandes. Fíjense esto estaba hablando, se sacaban los datos del modelo. Esos datos que están ahí salen de acá. Y es más, habían procesos que se le sumaban a los modelos, estos puntitos que aparecen acá, que son los puntos color anaranjado y los puntos verdes, que se hace con una aplicación que vale 2 pesos, que se llama Point Layout. Lo que hacía era representar estos puntos ideales digitales en el modelo, extractarlos con esta aplicación, se ponía en una estación total, esos modelos tenían su geolocalización, se comparaban esos con los reales de la obra y se producía la comparación de dónde está el punto digital y dónde está el punto real y se arreglaba, se modificaba el modelo con la realidad por si había algún tipo de corrimiento. Cuando estos insertos fueron puestos acá y las piezas fueron colocadas en su lugar, de la obra nos decían, hay 0 problema. O sea, todo esto que aparece acá era 0 problema. O sea, volvamos, el BIM no es el dibujito, tampoco es la superobra. Esto que está acá, ¿es un modelo BIM? Absolutamente.
Esto es uno de los ejercicios que nosotros tenemos en los cursos. Es uno de los ejercicios prácticos que tienen que realizar. Ahora, si yo miro la estructura de datos, es lo mismo. ¿Cómo está hecho? Por los pedacitos. A ver, ustedes lo que explican, lo que dan como capacitación, ¿es lo que hacen? Ahora, nosotros mostramos exactamente lo que hacemos. La estructura, la fundación, es cosa que yo la puedo separar. O sea, no hace falta para explicar conceptualmente bien que uno haga un aeropuerto. Y de nuevo, un máster de sistema. Tengo lo de arquitectura, lo de estructura metálica, y de nuevo, los niveles, ¿no? El máster de piso, fundación, piso, los sistemas, o sea, de nuevo, y esto responde tanto localmente como en una estructura que esté sostenida en la web. Este es el mismo ejercicio. Esto es el mismo proyecto. Nada más que está ahora. ¿Esto se podrían llevarlos ustedes un teléfono a la obra? ¿O comunicar con el cliente? ¿O entre profesionales? Obviamente, si yo pincho acá, lo que tengo es esta estructura de fundación, lo que tengo acá, esta estructura. Y si quiero sumar las estructuras, acá es fácil. Esto es todo el aspecto estructural, por lo tanto puedo sumarlo. ¿Puedo sumar la estructura metálica? Sí, porque la tengo identificada. ¿Puedo solamente ver la instalación de Fire Protection? Ah, sí, porque es esta. Y quiero ver toda la parte de instalaciones. Y fíjense que si estuviéramos acá, no sé, una hora explicándoles cómo se estudia esta herramienta, ustedes salen sabiendo esta herramienta. Y este documento que está acá solamente es 2D, no, este documento es solamente 3D, no, acá está toda documentación 2D. Y este modelo que está acá, ¿qué es? Este es el modelo del curso de MEP. Por eso lo que nos une a nosotros es una filosofía, es una forma de entender cómo se accede a BIM. A ver, de nuevo, hay que tener una gran capacitación, obviamente en herramientas. Nadie podría discutir eso. La capacitación en herramientas es fundamental. Ahora, tengo que tener por delante el foco al cual yo le quiero apuntar. Estos que están acá son los contenidos, por ejemplo, de nuestros cursos. Es un curso de Robin Web. ¿Cómo está estructurado? De la misma forma que nosotros entendemos. Vamos de mayor a menor. Tiene diferentes áreas. Y estos son contenidos que tiene el curso. ¿Cómo están establecidos los contenidos? Hoy vamos a... Justamente se me acalvó déjenme un quechito. A ver, Edu, ¿vos tenés para mostrar algo de esto? ¿O Javi? Mientras yo trato de solucionar el problema. Sí, pensaba enseñarles, bueno, mostrarles la plataforma de formación y un poco ver los cursos. No sé si quieres que vaya con ello. Perfecto, exactamente, porque a eso iba apuntado, para no aburrirlos y ser un poco más concretos, y que puedan ver que la filosofía con que nosotros abarcamos las cosas está volcada en nuestra forma de tratar de llegar a ustedes. Simplemente déjame contarles, Javi, que, a ver, nosotros llevamos muchos años en este campo. Uno de los campos que nosotros tenemos, que es la parte de educación, nosotros somos un centro de entrenamiento oficial de Autodesk desde el año 94, ganamos varios premios en este sentido, pero porque nuestra visión tiene que ver con un cambio de cultura en cuanto a cómo se hace para poder llegar, más allá de las diferencias dialécticas que tengamos entre el argentino y el verdadero español. A ver, vamos al fondo de las cosas, vamos al hueso de las cosas y vamos a ver de qué forma está estructurada, de qué forma está organizada, cuál es la didáctica que uno tiene que tener para ir desenhebrando esta madeja e ir sin ningún tipo de conocimiento previo, llegando de menos a más con una formación mucho más estructurada. Y esta formación tiene que ver por lo mismo, de la misma forma, despedazar un problema grande en sus pedacitos chiquititos e ir desmembrando esto paso a paso. Y con una inversión del flujo de información. Antes, uno para hacer un curso o una capacitación, o nosotros mismos cuando estudiábamos, teníamos que ir hacia un lugar físicamente para poder estudiar. Eso no es solamente el tiempo de las 3-4 horas de clase que vos tengas. Tenés un tiempo para movilizarte y llegar, y después que terminaste, un tiempo para movilizarte y volver, con todos los gastos que eso implica. Y con el grado de atención que tenés que tener en ese momento, y que te tome en un curso, imagínense un curso en donde el corte etario es tan diverso, sobre todo con esta nueva plataforma, en donde que la persona que es muy, muy joven, que es un millennial o una generación X y generación Y, que yo nació con esto, va muy rápido, y por ahí una persona que es más grande, que le cuesta más, que no es nativo digital, pero tiene mucha experiencia, le cuesta más. Entonces, si el profesor hace un promedio en el medio, deja a todos afuera.
Porque la persona más grande no pregunta porque o no entendió muy bien ese momento, porque tiene temor para no quedar en evidencia. La persona más chica, como esto lo maneja, pregunta a toda velocidad y no entiende nadie. A ver, mamá que le están dando la teta al nene, personas más grandes, personas con muchísima actividad, gente que está fuera del país, otro tipo de personas que dice yo no me quiero exponer porque no tengo el tiempo. Entonces, vamos a hacer al revés. Vamos a hacer que una capacitación te encuentre con tu tiempo, en donde vos te encuentres, en tu horario, con tu velocidad de aprendizaje. Todas las personas no tenemos la misma velocidad de aprendizaje. Incluso una misma persona en diferentes instancias no tiene la misma capacidad de atención porque los problemas te dan vuelta. Entonces, la capacitación de calidad te tiene que encontrar a vos en la mejor de las situaciones. Y en ese momento lo que haces es un clic, ahora va a mostrar Javi, se levanta un holograma de un audiovisual de un tema que está partido en pedacitos, que forma parte de una estructura más grande, que tiene una didáctica que va de mayor a menor, porque no se aborda un tema y se lo da completo, sino que se aborda un tema y se empieza a entender con todos los temas relacionados para que vos puedas entender el contexto y después vas a ir horadando para llegar cada vez a sus partes un poco más, más intrincadas. Eso forma parte también de la filosofía que nosotros tenemos como empresa para comunicarnos. Así que lo dejo aburrir. Javi, te paso la palabra y otra vez les agradecemos por el tiempo. Javi. Sí, estás muteado, Javi, si querés mostrar el... ¿Estás muteado, Javi? Sí, Javier, no, debe, Ahora bueno, sí, es que ha cogido el rol de presentador. Ah, vale, ahí está. ahora sí, vale. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bueno, pues como bien ha dicho Héctor, creo que ya estáis viendo mi pantalla, ahora toca ponerse a ello, ¿no? Es decir, ahora hemos visto todo lo que puede llegar a ser el BIM, quizás hemos tenido una visión pues, más global de lo que puede ser este concepto y ahora toca ponerse a ello. Entonces, una de las formas puede ser empezar por herramientas. Es una condición necesaria, quizás no sea suficiente del todo, pero sí puede ser un buen punto de partida. Entonces, fundamentalmente nosotros tenemos un itinerario formativo que empieza desde cero con 3 cursos. Tenemos un curso online de Revit de 120 horas, un curso online de Revit MEP, que serían las instalaciones, y correlativo con el primero, de 120 horas, y también luego tenemos un curso de procesos BIM para alguien que ya conozca las herramientas. Los cursos pueden tomarse en cualquier nivel o alguien que empiece desde cero puede empezar por el primero. Todos nuestros cursos están certificados por Autodesk, somos centro de formación autorizado y son bonificables por Fundae, la antigua tripartita. Además, bueno, para esto tenéis la suerte de contar con el colegio porque os puede ofrecer un descuento adicional al que ya tenemos en nuestra web. Nuestra web es www.millerquiberica.com. La forma de entrar en la plataforma es a través de aquí. Si entráis en la web podéis ver toda la información de los cursos, aunque si lo hacéis a través del colegio tendréis un descuento. Y bueno, pues básicamente queríamos enseñaros en qué consiste la plataforma de formación. Es una formación asincrónica que, como dijo Héctor, pues es totalmente flexible para compatibilizarlo con nuestra vida. Simplemente entraríamos dentro de lo que es un aula de formación y bueno, tiene la apariencia de una plataforma SCORM al uso. La ventaja es que lo que decimos, lo que nos diferencia de otros cursos, primero que está ofrecido a través del colegio, lo cual da una cierta garantía de calidad. En segundo lugar, son cursos certificados, eso es lo que diferencia, siempre decimos, a un médico de un curandero, ¿no? El que lo puede acreditar del que dice que sabe. Y luego ofrecemos un año de soporte. Esto es muy importante porque los cursos son de 120 horas, son cursos largos, damos hasta 4 meses para poderlos hacer, excepto el del proceso que es un poco más cortito. Pero después ofrecemos también como mínimo 8 meses más de soporte. Es decir, y esto es otra de las diferencias grandes con otros cursos. Nosotros podemos acceder y ver todos los contenidos. Simplemente entramos en uno de los capítulos, accedemos a uno de ellos y podemos simplemente ver un vídeo. Nosotros podemos verlo todas las veces que queramos, el tiempo que queramos, ¿vale? Bueno, no lo voy a proyectar porque además, bueno, los vídeos están dictados por Héctor, que como veis comunica y se le entiende perfectamente. A la vez, dentro de nuestros cursos damos también un template o plantilla, que es el cerebro de organización de un proyecto en BIM, ¿no? Y por lo tanto es un template que ha estado testado por nosotros por esas otras cosas que también hacemos.
Pero donde está quizás la diferencia, otra de las diferencias principales, es en los foros. Los foros es el vehículo de comunicación entre los tutores, tenemos un grupo de varios tutores, y los alumnos. De tal forma que tenemos una serie de consultas ordenadas por capítulos. ¿Cómo sugerimos que se hagan las consultas? Bueno, pues os damos acceso, o si no lo podéis buscar por internet, puesto que es gratuito, acceso a un programa en el cual el alumno graba su voz sobre una captura de pantalla. Es decir, hace un vídeo, nos manda este vídeo con la consulta y nosotros contestamos con otro vídeo. Y además no es una respuesta que se da, que nosotros hemos dado mucha formación presencial. Después de 3 horas lo que queremos es volver a casa, ¿no? Irnos a casa porque ante una pregunta complicada que te puede hacer un alumno, pues muchas veces casi hasta te lo quitas de encima, siendo totalmente sincero. Aquí elaboramos y pensamos la respuesta y damos la mejor, la respuesta más óptima que podamos dar. De este modo podemos ver y repasar los foros. Por ejemplo, he entrado al azar un capítulo cualquiera y estamos viendo, bueno, pues una consulta de un alumno, nos dice el problema que tiene, en este caso nos lo ha escrito, pero en muchos casos simplemente es enviar un vídeo. Nosotros contestamos con otro vídeo, ¿vale? Esto es un poco la gran diferencia que podemos tener con otros cursos. Entonces, en resumen, si queremos entrar en el mundo BIM, una buena forma, ahora que están a muy buen precio y con un descuento adicional con el colegio, pues podéis hacerlo a través de estos cursos. Sí, Carlos, no sé si tienes ya Sí, alguna cosa. vale, pues muchas gracias, Javier, Eduardo, Héctor, por la presentación. La verdad que ha sido un placer y una gozada por haber disfrutado de este webinar, donde hemos realizado, yo creo que una inmersión muy interesante al BIM y además de cargada de ejemplos BIM espectaculares, como los de la Torre Macro y el BVA. Antes de dar paso al turno de pregunta, que ya de paso pues animo a los espectadores a que transmitan por las preguntas a través del chat o que abran el micrófono y que directamente pues se las transmitan a Javier, Eduardo o Héctor. Antes de dar paso a este turno de preguntas, sí que me gustaría, bueno, pues a abrir un paréntesis y relacionar el concepto de transformación digital, que es lo que le ocupa a la Oficina de Transformación Digital, y el BIM. La verdad que yo lo que he visto es que el BIM al fin y al cabo es una metodología que permite pues el trabajo colaborativo en todo lo que es el diseño y la gestión de todo el ciclo de vida de un proyecto, pero que sin embargo no es una herramienta en sí. En realidad BIM no es tecnología, como el Revit, o sea, el BIM en realidad no es la tecnología Revit, sino la metodología y la forma de su uso. Entonces, bueno, aquí nada, simplemente remarcar un concepto que se lleva a cabo mucho en la transformación digital, de la tecnología debe verse como un medio y no como un fin. Quería lanzaros la primera pregunta a cualquiera de los tres, el que me quiera responder, sobre las perspectivas de futuro en el BIM. Muchas veces se habla del BIM como requerimiento en las licitaciones públicas. ¿Qué ventaja competitiva podría ser el BIM para aquellas empresas que den el salto y de verdad pues se formen en esta metodología? Bueno, si queréis como local, si me permitís, Eduardo, Carlos, Sí. quería Sí, sí. contestar. Nosotros hemos participado en muchas licitaciones públicas, ¿no? En España también. Bueno, ahora mismo, ¿cómo está el BIM en la administración pública? Pues está dando pasos para que sea prescrito de forma obligatoria y excluyente, pero todavía no lo es. El tema es que la propia administración muchas veces pide cosas que no se ajustan a lo que necesita, o por bien por ser muy ambiguos o bien por ser demasiado estrictos o demasiado puntillosos, ¿no? Y por lo tanto no les sirve. Entonces, nos hemos encontrado con muchas administraciones y también empresas privadas que, bueno, pues que se lanzan a pedir unos pliegos, ¿no? Y estos pliegos pues no se ajustan exactamente a lo que pueden necesitar. En este caso, ayer tuvimos un caso además, bueno, pues lo mejor sería pedir los pliegos de los pliegos, es decir, asesorarse antes para ver qué es lo que tienen que lanzar y también formar a su personal. Esto es muy importante. Pero bueno, sin desviarme de la pregunta, la administración ahora mismo, en general, si tuviese que contestar algo, diría que no es capaz de distinguirlo, ¿no? En general, el mundo no es capaz de distinguir proyectos verdaderos. Se pide casi un BIM, se acota a nivel de detalle en algunos casos, pero no existe a mi juicio, y ahora que no nos oye nadie, no existe una estrategia a largo plazo dentro de la administración, ¿no?
se tiende a ver como un cambio de software, no como un cambio de paradigma, y como muchas empresas lo perciben como otro requisito más que tenemos que cumplir para seguir visitando con la administración. Por lo tanto, se ha dado el comienzo para un camino, pero todavía hay camino por recorrer. Y déjame aportarte algo con respecto a esto, Javi, que coincidimos. Al no poner el foco en las herramientas y ponemos el foco ahora sí en las bases de datos, entendemos que el camino que se está planteando es de largo plazo, porque ahora lo que vamos a necesitar son herramientas que interactúen con bases de datos preexistentes, no herramientas que interactúen o hagan mejor alguna función. Antes, cuando nos cambiaban de herramienta, era el mismo trabajo siempre de cero. Hoy, con este concepto, lo que realmente está cambiando es que yo estoy generando bases de datos que tienen características y perfiles de eternidad que vamos a poder ir modificando y moldeando y modelando con el tiempo. Y creo que el mercado, una vez que esto esté definido de esa manera, que es una de las preocupaciones, fíjate, de las empresas de operaciones, es, bueno, yo compro tu Gmao, pero si vos te vas, ¿qué pasa con mi base de datos? Y lo que garantizan los del Gmao es que la base de datos se conserva. Esa base de datos es el último objetivo que todos tenemos que perseguir. ¿Por qué? Porque después vamos a interactuarlo con otras herramientas que sean más modernas y que mejoren su performance. Pero es la diferencia de ponerle el foco a la herramienta o ponerle el foco al proceso y a esta base de datos que denominamos, ¿no? Es un poco la visión. O sea, las herramientas van a ser más potentes. No sabemos si se van a llevar Revit, Archicad, Tecla, Plan o alguna parecida. Sabemos que todas van a tener que interactuar con modelos preexistentes. Y creo que en eso se va a lograr estabilidad. No se va a poder definir cuál es el nombre de la próxima herramienta, pero sí vamos a saber qué deben hacer. Vale, muchas gracias, Eduardo. Y Javier, voy a leeros algunas de las preguntas. Ángel Martín Rodríguez nos hace una pregunta de que yo creo ya le has dado respuesta, Javier, es si la administración es capaz de distinguir proyectos en BIM de proyectos que no son BIM. Lo digo por esta comparación que hicisteis entre el proyecto de BVA, que decís que no era BIM porque no estaba estructurada la base de datos como debía para poder vosotros seleccionar y distinguir, por ejemplo, por planta pues las conducciones de aire acondicionado. ¿Esto sería capaz de distinguirlo la administración cuando sale una licitación? No es el foco que le están poniendo. Hay mucha distorsión. Yo creo que están mirando por un vidrio mojado. Hay una especie de entelequia detrás de eso que se asume como BIM. Se ve borroso y con eso toman decisiones que implican salir del otro lado del vidrio y mojarse. Por eso es un poco lo que hablábamos al principio, un cambio paradigmático de semejante dimensión. Implica también tener un grado de compromiso y de valentía importante. Entonces, es un poco, no sé si vieron la película de Matrix, las dos pastillitas, una que te despertaba la realidad que no era muy linda y la otra que te dejaba en una realidad hermosa pero era mentira. Esto es un poco lo que está pasando. Muchas veces se plantean estas licitaciones, sobre todo en estados, y los que toman las decisiones finales están viendo el vidrio mojado. Porque esto necesitaría una introspectiva, necesitaría un esfuerzo de un tiempo mucho más profundo de análisis para que se entienda lo que se está analizando. Entonces, nosotros tenemos muchas experiencias en cuanto al Estado. Nosotros en Argentina hicimos normativas de presentación de documentos a niveles, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que en superficie tienen en muchos casos más dimensiones que en países europeos. O sea, imagínate la cantidad de territorio que estábamos cubriendo, la cantidad de información que se está transaccionando. O sea, sabemos de la problemática que tiene la carga masiva de datos, ¿no? Cómo se integran en conceptos de Big Data o Smart Cities. Pero una Smart City no es un modelo digital per se. Cuando quieran analizar esto y quieran ver una capa, por ejemplo, qué sé yo, para infraestructura pública, para poner tendidos de infraestructura, de gas, eléctrico, lo que sea, y claven esos modelos BIM, ¿cómo se van a poder ver? Tienen un botón que le dicen, yo quiero ver una capa que está entre el 0 y el -2 metros para ver cuáles son las instalaciones que están en esta porción de mi territorio que es enorme. Esos conceptos no están.
hay cosas grandilocuentes, hay muchas palabras, hay terminología por todos lados, cierran los ojitos y empiezan a nombrar BBC, BIM, BDO, pero en realidad hay poca sustancia. Lo que nosotros entendemos es que hay poco compromiso, y por un lado escuchan una cosa y por el otro lado están repitiendo como la otra, ¿no? Una de las cosas que nosotros decimos es, poné torta de limón en un navegador y fíjate cuántos millones te salen. Y hoy pones BIM Managers y te salen más todavía que torta de limón. Entonces, pero, a ver, son todos BIM Managers, pero el BIM Manager, las personas que administran con la cabeza, no con el músculo. Esto, imagínate de llevarlos a situaciones estatales. Yo creo que hoy no está la capacidad de las administraciones de poder realmente ver con esta profundidad esto, no tanto como nos gustaría, y me parece que nos vamos a encontrar hacia adelante con los fracasos que nos van a hacer volver hasta este punto y empezar a analizar con otra profundidad de foco, ¿no? Esa es nuestra apreciación. Vale, gracias, Héctor. Nos pregunta Iván Matías, bueno, aparte de transmitir sus agradecimientos por la presentación, nos dice, bueno, en el caso de estar en un país donde el Estado no contempla BIM todavía, ¿cómo puede abordar la problemática del pseudo-BIM? A ver, sí, pero la respuesta es, primero, como dijimos al principio, las recomendaciones de estos 4 aspectos que mencionábamos, normativa, lenguaje, catálogo de compra, unidades métricas, te empiezan a poner en una situación en donde tu equipo, que podría ser vos solito, de producción, tiene un BIM bien abierto, bien generalista, bien conceptual. Esto hace que vos puedas programar la salida de tu creación a cualquier normativa, a cualquier protocolo. Hoy tenés que tener en cuenta que las posibilidades de trabajo están siempre en el mejor lugar y lo que necesitan son los mejores profesionales. Entonces, si vos vivís en un país que no te da las condiciones necesarias, siendo un buen profesional, con buenas herramientas y buenas prácticas, vas a estar listo para trabajar en cualquier parte del mundo y para esto te tenés que preparar. Así todo, podrías trabajar en un lugar que no tiene las mejores condiciones y que tus modelos también te sirvan para trabajar en un lugar donde no hay estructura. Por eso, prepárate para el mejor de los lugares y con un BIM de cabeza abierto, conceptual, vas a poder trabajar en cualquier tipo de gobierno, aunque el tuyo, donde estés viviendo, no te lo esté exigiendo de esa manera. Pero bueno, pensá en eso. No esperes a que tu gobierno se desarrolle, no esperes hasta que los fabricantes generen las familias. Trabajá con modelo conceptual y administrá. No le prestes... no le des tanta importancia a estos aspectos que te mencioné recién, porque son todos frenos, no te van a dejar progresar y vas a estar pensando que siempre depende de otro la decisión. ¿Está bien? Gracias, Eduardo. Nos pregunta Arturo Trapiella, desde el punto de vista de una constructora, tiene la sensación de que el BIM es algo que crece de forma paralela a la realidad de la obra. Como decíais antes, como algo impuesto, de lo que solo se sacan utilidades puntuales, sobre todo desde el punto de vista visual. ¿En los proyectos que habéis desarrollado se ha dado una coordinación real entre la metodología BIM y la construcción real? Bueno, creo que un poco esa parte de la torre macro que trajimos a que los convidamos vino a mostrar un poco eso, ¿no? ¿Por qué mostramos justamente eso? Porque lo que dice la persona, que no recuerdo el nombre, perdón. Arturo. Arturo, a ver, es real. Lo que vos decís, perdón por el vos, es real. Hay una dicotomía entre lo que se está realmente construyendo y por ahí la documentación que hay. Pero por esto, ¿no? Porque no se tiene foco en los modelos. Por ejemplo, una cosa muy común es que cuando hace un BEP, que se llama el BIM Execution Plan, que define unas estrategias generales de cómo se va a hacer el modelo, no es tan profundo, no es un protocolo, sino un BEP, una cosa más light. Una de las cosas que dicen es los sabores del BIM, o qué respuesta tiene que dar el BIM. A ver, es improcedente esa consulta. ¿Cómo? ¿Para qué se va a usar?
Es como si vos te compraras un coche y te dijeran una camioneta, te dijeran, ¿usted va a andar por una ruta de ciudad o una ruta en una vía de comunicación rápida? ¿Y por qué me hace esa pregunta? Y porque si no le tengo que dar otro coche. Es la misma ridiculez. Entonces, habría que escribir qué cosas no va a hacer ese modelo, porque después tiene que hacer todo. ¿Por qué te decimos esto? Porque una cosa son los BIM cuando están en instancia de factibilidad, que se hace un estudio, modelo genérico, modelo de masa, estudios analíticos para llegar a una conclusión, si podemos o no podemos hacer la obra, si es económicamente rentable, si tiene un efecto dañino, etc. Cuando pasa esa instancia, si pasa, tiene que pasar a la parte de definición, schematic design, a construction documents, etc. Y después que está todo eso, que pasa el aspecto licitatorio, empieza la instancia de construcción real. Y en la construcción hay un montón de idas y vueltas. Y después de eso tiene que dejar un modelo as-built, en serio, para hacer mantenimiento y operación. El problema es que estos gustos del BIM, en ninguno de los lados se está diciendo, hay un solo gusto, que es un BIM completo. Los modelos tienen que ser traslativos entre instancias. Por lo tanto, aquellas modificaciones que se van produciendo en proyectos tienen que pasar a la parte de documentación y se tiene que vincular unívocamente, en forma directa, simultánea con la obra. Esto que está mostrando Edu acá es el avance, por ejemplo, piso por piso, con un criterio evaluatorio de tiempos de esa misma torre, porque el gerente del proyecto quería saber si estaban en tiempos o a qué velocidad iban llenando esos encofrados. Estos analíticos que están acá tienen que ver con las respuestas que tiene que responder, que el ADN con el que está construido ese modelo, en instancia de proyecto, para que cuando ese modelo yo lo tome en instancia de construcción, yo pueda operarlo y ponerle más data y después dejárselo al otro. Es decir, que yo estoy en una especie de carrera en donde yo recibo un testimonio, corro mi carrera y después yo tengo que entregar el testimonio para que la carrera siga. Ahora, esta cuestión no hay, se cortan entre uno y otro, entonces los modelos se vuelven a hacer y no hay continuidad. Porque en la instancia de proyecto se ponen aquellos enchufes que yo después, cuando agarro el modelo, voy a tomar la instancia de construcción y me voy a enchufar y le voy a dar más datos. Es el ajedrez que te contábamos. Yo defino acá cosas que ahora directamente no voy a utilizar acá, pero con esto construyo la secuencia de ADN, el ribonucleico, del estado de comportamiento que va a tener después. Esto es de esa obra de 250.000 metros cuadrados. Se estaban haciendo certificaciones de los falsos techos, sector por sector, nivel por nivel, qué tipo de falso techo era, todas las características. ¿Por qué ocurría eso? Porque esto se modeló de la misma forma que después se iba a construir y certificar. No me pongas una columna que abarca 3 niveles que tenga la misma sección porque yo la voy a llenar o la voy a conceptualizar diferente. ¿Cómo me voy a comunicar? Esto que está mostrando él son procesos de comunicación en otras herramientas, esto se llama Navigo, en donde yo no solamente me comunico con el problema, sino que rastreo ese problema en todo el modelo 2D, 3D y entiendo que puedo hacer trazabilidad, puedo hacer comparaciones de evolución, lo que dijiste, me dijiste. Para todo esto se da muchísimo en la instancia de construcción, pero como duele, o por ahí como los modelos que la instancia de construcción toma son malos, porque los arquitectos en general, y nosotros tenemos que hacer una mea culpa a los arquitectos, no nos gusta entender con qué ese modelo se va a construir. Mi alcance llega hasta acá. Entonces, cuando cambien los alcances de esos BEP, va a empezar a cambiar y los modelos van a ser más construibles y lo que yo estoy modelando realmente es lo que se va a construir y lo que yo estoy construyendo, modificando, tiene que ir de nuevo a alimentar ese modelo. Porque hay mucha transacción, mucha modificación, mucha cosa que ocurre con ese modelo que está operándose. Pero pasa por estos problemas iniciales. No sé, Edu, si vos querías mostrar, con lo que estabas mostrando, querías comentar esto. Sí, a ver, no, quería darte un apoyo a esta conceptualización inicial que damos para que entiendan que esta conceptualización garantiza que cuando la constructora recibe el modelo, obviamente que tiene que generar una documentación ejecutiva particular, o sea, eso denominamos, pero es de consumo interno. Y ese consumo interno sin duda puede agendar así como volúmenes de hormigón y la generación de, no sé, documentación para seguridad e higiene, la posición de las defensas del obrador, de las vallas, de toda la obra temporal, que necesita también definición y planos cuando le estamos dando asistencia al proyecto que va a ser el definitivo.
Entonces, seguimientos de obras, no decimos que hagan un seguimiento de todos los sistemas que no son rentables seguir, pero a ver, si la estructura de hormigón, metálicas, el aire acondicionado, son sistemas que tienen altos costos cada vez que se tiene que detener ese proceso, bueno, esos son los que hay que sin duda seguirlos. Y el modelo tiene que estar preparado para darle ese seguimiento. Eso es lo que quería apoyar. Sí, Arturo, mira, y todo el resto, ¿no? Nosotros establecimos 11 puntos fundamentales que tienen que responder los modelos en instancias totalmente iniciales. ¿Cómo lo voy a documentar? ¿Cómo lo voy a controlar? Actualizar, analizar, simular, computar, comunicar, vincular, construir, certificar y mantener. Si yo no me hago estas preguntas, yo no construyo el ADN que puede ser utilizada en ese momento o mucho más adelante, o en términos, digamos, reológico en el tiempo que dure el mantenimiento y operación de esta obra. Es decir, necesariamente yo me lo voy a tener que preguntar. Ahora, ¿cómo se construye un modelo? Con preguntas. Decime vos cómo tiene que esto responder para que, decime vos específicamente cosas que yo ya no entienda per se. A nosotros cuando viene un modelo no preguntamos qué es lo que tiene que responder. Tiene que responder todo. ¿Para qué sirve el auto? Para todo te sirve el auto. Es un 4x4 que te sirve de ir hasta la montaña o hasta la luna si vos querés. Pero, y es más, preguntamos qué otras cosas debería responder que no se nos ocurren ahora. Muchos criterios hay, incluso en los edificios hay a veces el modelo de venta. Yo necesito tener un tipo de administración para que yo pueda cargar mi RP, mi RP no, mi RP, qué cosa está vendida, qué cosa está alquilada, incluso cosas de, qué bueno. Y nosotros automáticamente lo ponemos como data para el futuro proyecto que va a venir, porque lo que se construye es inteligencia. Fundamentalmente, ¿con qué se construye un modelo BIM? Se construye con preguntas que tienen que ser respondidas o inmediatamente en alguna parte de su historia. Vale, gracias Héctor y Eduardo. Nos pregunta Luisa García sobre el nombre de la empresa alemana que realizó el proyecto BIM del aeropuerto de Argentina. La empresa Van der Lande era la empresa de transporte, que era de los Países Bajos. Sí, pero creo que es un dato que no podemos dar por tema de confidencialidad. No, Van der Lande no hay problema. La empresa alemana, realmente no me acuerdo, no teníamos ningún... Lo mejor es que no nos acordemos. No, yo no me acuerdo de esa. Van der Lande sí nos acordamos. Porque estas cosas son delicadas. Disculpadnos, pero no lo podemos recordar. Vale. Está muteado, Edu. Nos pregunta Alfredo Rodríguez Castellanos, una vez que una pequeña empresa se ha formado en la metodología BIM para aplicarla a sus proyectos de construcción e instalaciones, ¿qué costes pueden tener las licencias para utilizar estos software de aplicación? ¿Son licencias anuales? Edu, ¿querés contestar vos? Yo te había avisado que estabas muteado. Perdón, Rubén, perdón, pensé que... Sí, de hecho le estaba hablando a Javi en lo anterior. Lo que había dicho antes fue para Luisa. Luisa, la empresa hizo solamente el diseño del Zeppelin. El proyecto del aeropuerto de Buenos Aires lo hizo la misma gente de Aeropuertos Argentina 2000. Y con respecto a Alfredo, muy buena pregunta, Alfredo. Sí, mirá, hay una ventaja al que hoy las fabricantes nos dejan la posibilidad de alquilar las herramientas transformando ese costo en un costo directo de proyecto y no en un costo indirecto de la empresa. O sea, hoy, si vos tuvieses 50 dibujantes en la empresa, pero no tuvieses proyectos, no haría falta que tengas licencias alquiladas. Esto va a mejorar a lo largo del tiempo los presupuestos que generan los departamentos, no solamente de producción, sino que los que tienen que establecer el costo de los software a comprar anualmente. Entonces, este presupuesto, si los gobiernos empiezan a pedir los proyectos dentro de la metodología, dentro del concepto BIM, tendrían que entender que los presupuestos tienen que llevar dentro este costo. Una licencia por ejemplo, un Revit de arquitectura o la colección de AEC, de Autodesk, podría estar rondando los $2.900. Y una licencia de un 360, de un navegador que aparte da opciones de coordinación, Autodesk 360 podría estar rondando los $900. Igualmente, hay licencias de intercambio y de coordinación
perdón Javier, ahora te dejo, que son gratuitas y es a las que tendrían que también echarle mano para que puedan complementar un circuito en el cual compren las licencias que son necesarias y que, bueno, el proceso contemple también licencias gratuitas que obviamente los fabricantes las dejan instalar para poder continuar con el día a día cuando no hay un proyecto que me esté asociando un ingreso o un contrato y me pueda garantizar la compra de esa licencia. Perdón, Javi. Sí, no, al contrario, perdón. Los costes, bueno, por acotarlo, porque claro, habláis desde América y los costes son diferentes. Los costes ahora mismo en Bien. España pueden andar por unos 3.100 euros lo que es la Collection, que son unos 14-15 programas, los cuales se utilizarán, pues bueno, solamente 5 o 6 normalmente, en donde viene Revit, Navisworks, AutoCAD. Puede rondar esos costes. También digo que a través del colegio podéis conseguir un descuento en las licencias. ¿Vale? Son licencias anuales. Las licencias perpetuas ya no existen, sino que es una renovación, un alquiler, un renting. Y bueno, las licencias para aprender son gratuitas. Es una versión estudiante durante 12 meses. Totalmente gratuita, lo puedes descargar ahora mismo en la web de Autodesk, a través de Autodesk Student. Vale, gracias, Javier. Pasamos ya a la última pregunta de Iván Matías. Nos pregunta, ¿qué tan eficiente es el uso de los IFC y BSF en el desarrollo y gestión de un proyecto BIM? Matías, sumamente útil si entendés para qué son esos modelos de comunicación de estructura abierta. Solamente por eso, ¿no? O sea, tanto IFC como BCF, etcétera, y hay otros modelos de integración, WF, etcétera, no es los únicos que hay. Son archivos de exportación, son procesos output, digamos, que hacen las herramientas hacia afuera, para después poder integrar modelos de comunicación e interlazamiento del proyecto que está ocurriendo. Lo que hay que preguntarle realmente, si es lo que está pensando Matías, es si esos modelos IFC, como muchas veces se entiende, yo lo exporto de una plataforma, la importo a mi plataforma y yo modifico, sigo editando esa plataforma. Eso nunca va a ocurrir. Eso jamás va a ocurrir. A ver, simplemente hacer la comparativa que hay entre, por ejemplo, SIPE y lo que pasa con Revit. En SIPE explotás una columna, la importás en Revit y cada una de las columnas que puso son pilares estructurales, que no son realmente columnas estructurales, les interpreta como otra cosa y cada una de ellas es una piedra que no puede ser modificada. Entonces, lo que se tiene que entender que yo estoy con algún tipo de plataforma de comunicación intermedia, como los productos de Solibri o Navis, que integran exportaciones de diferentes plataformas. IFC es una de ellas, no es la albacea tampoco, pero que de ninguna forma yo puedo hacer editables en la que yo estoy. Si entendés eso de esa forma, son fantásticas porque hay un modelo, que son los modelos integrados, que se usan para hacer clash detection, se usan para hacer comunicación, para ver qué va de las otras ingenierías en la evolución del proyecto, y para eso obviamente que es necesario que yo pueda, de mi aplicación, convidar hacia el resto del mundo, porque el proyecto, desde el punto de vista de gerenciamiento, no tiene por qué depender de una sola herramienta. Si es eso, ok, pero mucho cuidado con el tema de IFC, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno del Reino Unido, que tan adelantado está y demás, las políticas de pedir los IFC era para hacer seguimiento de parte del Estado de los inmuebles o los assets, pero de ninguna forma decían cómo tenía que tener la estructura de datos, eso no le importaba. Esto modelo barco, ¿no? El modelo todo junto, el modelo que está todo enchufado de todos lados. Decía, dame el modelo de IFC, decía, pero hay una caracterización en cómo me lo tenés que dar. Fíjate que lo que hablábamos hoy respecto a las administraciones. Esto no lo exigen. Decir, entonces vos vas a pretender tener un modelo de IFC que está todo junto y yo no puedo separar una parte del todo. A ver, hay mucha cuestión que tiene que ver con esta cuestión del IFC y todo el mundo, de nuevo, pasa con lo mismo. Repiten, pero la verdad es que, che, necesito ir al foco, necesito ir al hueso, necesito darle mucha más profundidad. Esas conversaciones todavía no están ocurriendo. Espero haber contestado, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Pues bueno, no hay más preguntas, llevamos largos de tiempo, así que bueno, yo creo que ya podemos ir dando por clausurado el webinar.
Muchas gracias Héctor, Javier y Eduardo por la presentación y por la pasión con la que nos habéis hablado de BIM. No sé si queréis añadir algo más. Si no, nada, pues. Gracias por la oportunidad de estar acá. Todavía se quedó mucha gente aguantándonos. Esperemos que hayamos corrido una pequeña cortinita para poder mirar por ahí con un foco distinto esto del BIM, ¿no? Por lo menos el nuestro. Sí, Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, del colegio, Sí, Carlos, y a todos los que nos han escuchado. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias Pues a todos. muy bien, pues reitero también mis agradecimientos a todos los participantes por conectaros. Esperamos, bueno, que haya sido de vuestro agrado y nada, nos vemos, un saludo, buenas tardes aquí en España y buenos días en, en Argentina. Un saludo a todos. Adiós, Gracias. gracias a todos. Gran abrazo. Chau, chau.